Así es, grabamos. Muy buenos días. Probando, probando. Muy buenos días. Arrancamos en breves minutos nuestra charla de transformación digital, paso a paso con experiencias reales. Esperando que la gente se empiece a unir. Vamos a listar todo aquí en nuestro equipo, nuestras instalaciones, y ya arrancamos, ¿sí? En un minuto. Muchísimas gracias. Ajustamos el equipo, la instalación y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, muy buenos días a todos. Arrancamos con transformación digital paso a paso con experiencias reales. Antes que nada, bueno, veo que la gente está teniendo problemas para ingresar. Deme un minuto, por favor, voy a ver. Un ratito. Un ratito. Voy a copiar el link porque aparentemente tienen problemas para ingresar, así que denme un minuto, por favor. Un segundito, voy a ver qué está pasando, un ratito. Un ratito. Ese es el problema. Un ratito, ahí va. Un ratito, ahí va. Voy a ver si era como la gente no está pudiendo ingresar. Denme un segundo, aquí voy a solucionar un problema técnico. Sí. Ahí está. Si pueden apagar, por favor, su cámara, le voy a agradecer mucho. Cámara y micrófono. Gracias. Bueno, arrancamos. Después de este problema técnico, arrancamos transformación digital paso a paso con experiencias reales. Antes que nada me presento, mi nombre es Raúl de los Santos Cáceres, estoy en el área de tecnología de hace 30 años, 20 años en nuestra región, en Paraguay. He trabajado con empresas multinacionales, tanto de Argentina, Uruguay, Chile. También estuve por Colombia, México, trabajando con empresas, y 9 años en Estados Unidos. Entonces, un poco
Después de presentarme, arrancamos. También me dedico a hacer coaching, tanto para empresarios, para acercarle a la tecnología a los empresarios y también para a nuestros colegas de TI, también para alinear la tecnología a los negocios y el negocio a la tecnología. A eso me dedico. Gracias. Seguimos entonces. Bueno, cuanto más oscura es la noche, el amanecer, la esperanza está más cerca. O sea, creo firmemente, ¿verdad?, de que todo esto que estamos pasando de hace más de un año llegará a su fin, ¿verdad? En algunas partes del mundo ya se ve la luz al final del túnel, como el caso de Israel, como el caso de Estados Unidos, que ya en algunas partes ya está abierto, digamos, a andar por las calles sin tapabocas después de un año, prácticamente un año, 2 meses, ¿verdad? Así que sí que la luz está ahí. Tengamos fe y vamos a llegar. Bueno, antes que nada quiero mostrarle un poco un video de cuál es la situación en general, digamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Así que un segundito, ahí arrancamos. Cosas. Apto para todo público. Hola, muy bienvenidos a Digital. Mi nombre es Rocío Brauer y hoy tenemos un tema sumamente interesante que ha derivado precisamente y desafortunadamente también de la situación que se está viviendo por el confinamiento tanto en México como en otros países. La transformación digital principalmente refiere a la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en la que se desempeña. Hoy hablaremos de cómo esta transformación ha avanzado y desarrollado varias herramientas tecnológicas como efecto de la pandemia para mejorar nuestras actividades día a día. Así es que quédate, porque estoy segura que esto conecta contigo. En 2020, el mundo se vio sorprendido por una pandemia que ha generado una crisis, pero también ha acelerado ciertas tendencias que ya habían surgido antes, como la intensificación de lo digital y el uso de Big Data. Los confinamientos actuales han introducido a varios sectores de la población a las oportunidades que ofrece el ecosistema digital. El efecto más significativo y duradero está en el sector tecnológico, ya que la digitalización está jugando un papel importante a escala mundial. Algunas de las actividades más beneficiadas en la actual situación de aislamiento son las relacionadas con compras en línea, entrega a domicilio de alimentos, medicamentos y otros productos, educación online, proveedores de centros de datos y entretenimiento en streaming. El home office o teletrabajo no estaba ampliamente implementado. Al prolongarse el confinamiento, las tecnologías de comunicación y colaboración por medio del trabajo a distancia han sido adaptadas a las necesidades de cada actividad, lo que requiere un mayor apoyo de la industria de las telecomunicaciones por la necesidad creciente de tecnologías avanzadas como la 5G. La ciberseguridad cobra relevancia. El aumento de los intercambios de información se hacen a través de aplicaciones y plataformas en línea, además del creciente servicio del sector bancario, entre otros, mediante métodos de pago contactless. Es importante destacar cómo a raíz del confinamiento nos adaptamos a la escolarización en casa. La educación en línea ayudó en gran medida a terminar con los programas establecidos desde nivel básico hasta superior. La transformación digital también motivó un aumento considerable en las consultas médicas virtuales. El uso de IoT o Internet de las Cosas ha crecido para diversas actividades en casa. Asimismo, muchos usuarios han cambiado sus hábitos de consumo a través de e-commerce. Inteligencia artificial, nanotecnología, Internet de las Cosas, drones, robótica, realidad aumentada. Estas son algunas de las tecnologías que se han convertido en la alternativa para darle solución al momento crítico internacional. Pero, ¿qué es una tecnología emergente? Es aquella que ofrece soluciones innovadoras y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, con el fin de lograr el objetivo del desarrollo sustentable. Cada vez que se adopta una innovación tecnológica, nuestra sociedad se transforma, y con ello nuestros hábitos, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que generamos bienes y servicios.
La contingencia actual se ha convertido en un área de oportunidad para todos nosotros y las tecnologías emergentes. Al adoptarlas, logramos ser mucho más competitivos y efectivos en futuros casos similares. Por eso, hoy en día nos encontramos en un punto disruptivo donde tenemos la posibilidad de construir productos tecnológicos que se traduzcan en crecimiento económico y que faciliten el desarrollo sostenible en todo el mundo. ¿Qué tal? Les saluda Rocío Brauer. La transformación digital. Hasta aquí este video que quería compartir con ustedes. Ahí seguimos con nuestra presentación. Bienvenidos a los que están entrando. Bueno, al final la transformación digital vamos a encarar de la siguiente forma. Primero, si ustedes se fijan en la pantalla, tenemos algunas empresas que han cambiado la forma de hacer negocios o la forma de interactuar con los usuarios en los últimos tiempos. En el caso de Netflix, por ejemplo, ¿qué hizo Netflix? ¿Verdad? Mató una empresa que se llamaba Blockbuster, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué hizo Netflix? ¿Verdad? Netflix lo que hizo fue trabajar en contra de los cargos que esta empresa Blockbuster cobraba por entregar tarde el video. Eso fue lo que realmente Netflix hizo. En el caso de Uber, que Uber no mató a los taxis siguen, ¿verdad? Trabajando. Pero ¿qué hizo Uber? ¿Verdad? Uber lo que dio es un acceso ilimitado, digamos, al servicio de taxi, ¿verdad? Realmente vino a suplir ese mal servicio que tenían los taxistas y que estaban muy alejados, digamos, de las necesidades de los clientes. Eso es lo que hizo Uber, ¿verdad? Y Apple no mató a la industria de la música, ¿verdad? ¿Qué hizo Apple? Apple prácticamente democratizó digamos, la música, ya no te obliga a comprar álbumes, música que no te gustan, ¿verdad? Eso es lo que hizo Apple. Y Amazon también no mató a los otros minoristas, ¿verdad? El mal servicio y la mala experiencia de los clientes lo hicieron, ¿verdad? De hecho, hoy Amazon tiene más de 6 millones de emprendedores pymes en su marketplace, ¿verdad? Al contrario, le dio otra forma de hacer negocios, ¿verdad? En el caso de Airbnb, ¿verdad? Que ellos no mataron la industria hotelera, dieron otra forma de llegar a los hoteles, a las reservaciones, o sea que la disponibilidad y la relación con el cliente es la que se cambió, ¿verdad? Entonces la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, ¿verdad? Sino no centrarse en el cliente. La experiencia del cliente es la que en estos casos fueron beneficiadas por estas empresas, ¿verdad? Y realmente eso es lo que amenaza a las empresas, que estamos olvidando digamos, el cliente que tenemos que tener adentro, el cliente céntrico, el ser realmente cliente céntrico, ¿verdad? Y en preocuparnos y ocuparnos del cliente, ¿verdad? Entonces, esta situación que vivimos hoy de pandemia también aceleró a la transformación digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia, por ejemplo, en todo lo que es entrega en línea, aceleró prácticamente 10 años en pocas semanas, ¿verdad? En todo lo que es la telemedicina aumentó 10 veces, ¿verdad? En 15, en 20 días, en pocos meses la telemedicina hoy realmente avanzó, pero prácticamente 10, 15 años, 20 años fácilmente. Y el trabajo remoto ni qué hablar, ¿verdad? Porque mucha gente no estaban acostumbrados a trabajar en remoto y hoy en cambio tenemos este tipo de charlas, tenemos trabajo remoto, tenemos médicos remotos, tenemos un montón de consultores remotos, ¿verdad? Tenemos hoy el trabajo desde casa está prácticamente instalado, ¿verdad? Y eso llegó para quedarse, ¿verdad? La educación en línea ni qué decir, ¿verdad? Se cree que prácticamente la educación en línea creció 20 años, ¿verdad? Eso realmente podemos decir que fue exponencial el crecimiento de todas estas tecnologías, ni qué decir del entretenimiento en línea, ¿verdad? Como ejemplo, podemos decir que Netflix hizo lo que, mejor dicho, Disney Plus hizo lo que Netflix le costó 7 años, a Disney Plus hizo en 5 meses, ¿verdad? O sea, realmente también podemos decir que lo que nos está pasando por el COVID-19 aceleró un montón de tecnologías
digamos, desde otro punto de vista, ¿verdad? Bueno, y lo único constante acá es el cambio. ¿Qué significa? Que si nosotros no nos adaptamos a lo que está viniendo, a lo que nos está pasando, puede pasar lo que le pasó a los dinosaurios, ¿verdad? Y ahí ustedes ven, esa foto es del patio de Google, ¿verdad? Donde conviven dos especies, una extinta y la otra que sigue hasta hoy, ¿verdad? Que es el flamengo, ¿verdad? Que ambos son de la misma época, ¿verdad? Tampoco sabía eso, ¿verdad? Así que el flamengo supo adaptarse a todo lo que pasó, y eso es lo que hoy, digamos, más se busca, la adaptabilidad al cambio, ¿verdad? Entonces, en febrero del 2020 se hizo una reunión, como ven ahí, de un comité gerencial donde el CEO estaba diciendo que la transformación digital está años adelante. No veo por qué nuestra empresa deba cambiar, dijo el CEO en febrero del año 2020. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Llegó una ola de demolición que se llamaba COVID-19 y todo eso, digamos, fue destruido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos plantear, que tenemos que formar o crear organizaciones que estén dispuestas al cambio, que estén preparadas al cambio, no organizaciones que lo único que sean es solamente oyentes o simplemente espectadores de lo que vaya a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, la implementación, antes que nada vamos a decir una cosa, vamos a definir qué no es transformación digital. Transformación digital no es implementar un ERP, o un sistema de gestión integrado, o un CRM, o un SCM, como quieran llamarle. Eso no es transformación digital. Cambiaremos tecnología existente por tecnología nueva. Eso tampoco es transformación digital. Implementar un e-commerce tampoco es transformación digital. Es solamente una parte de la empresa. Siempre estamos hablando de partes, ¿verdad? No estamos hablando de un todo, ¿verdad? Capacitar colaboradores en nuevas tecnologías, ¿verdad? O de repente hay ejemplos también de que la gente dice, sí, yo ya tengo un equipo de innovación que está trabajando en el sótano o está trabajando en algún depósito, ¿verdad? Ese es mi equipo de innovación. Yo ya estoy haciendo transformación digital, pues ya tengo un equipo de innovación. Eso no es transformación digital, ¿verdad? Ahora, ¿qué es transformación digital, verdad? Bueno, por un lado dijimos que no es página web, app, CRM, tecnologías, Big Data o tecnología emergente en forma aislada. Eso no es. Sí es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización y a sus stakeholders. ¿Qué significa stakeholder? Significa absolutamente a todo lo que tengan relación con la empresa, desde los accionistas, el directorio, el gerente general, el comité gerencial, los mandos medios y todos los miembros de la organización, ¿verdad? Entonces, digitalizar no es transformación digital, y por otro lado es el proceso de cambio para competir con empresas nativas digitales. Eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos a las empresas, ¿verdad? Transformar, cambiar la mentalidad y cambiar absolutamente, digamos, toda la cultura de la organización hacia una cultura digital que pone al cliente en el centro de su organización y simplifica el trabajo. ¿Qué significa poner al cliente en el centro? Significa que yo hasta en el departamento de contabilidad tengo que estar pensando cómo puede este proceso contable que estoy haciendo afectar a mi cliente final o afectar a mi cliente interno, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, en los últimos proyectos donde estaba, me decía una persona que era encargado de dar de alta artículos en el maestro, me decía, sí, pero esto no le afecta al cliente en línea de caja si yo qué sé yo, no le ingreso una característica al perfil del artículo. No, eso no tiene nada que ver con la línea de caja. Y bueno, la respuesta es la siguiente. Si esa característica que estás grabando en ese maestro de artículo tiene que ver con la forma como se va a vender en línea de caja, y ese artículo no se puede vender en línea de caja, aunque esté en la góndola y el cliente se haya tomado la molestia de traer el artículo y llevar la caja y no se puede vender porque cargaste mal el artículo, significa que sí tiene que ver con el cliente. Entonces hoy debemos tener al cliente en el centro en todas las áreas.
No existe ninguna área que no tenga que tener el cliente en el centro, el cliente en la mente, ¿verdad? Y vamos a definir qué es transformación digital, qué sí es transformación digital. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital. La digitalización se está haciendo desde hace casi 100 años, ¿verdad? La ciencia de la computación tiene muchísimos años, ¿verdad? Entonces, el proceso digital ya viene de hace muchos años. Entonces, pero la transformación digital viene desde el 2011, en donde la Universidad Tecnológica de Massachusetts, el Massachusetts Institute of Technology, ¿verdad? Instauró este término. Y es el proceso de transformación organizacional que permite aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecen el desarrollo de las tecnologías digitales actuales y futuras. Hay que tener mucho ojo con eso. No solamente las tecnologías actuales y futuras. No solamente las actuales, sino también las futuras. ¿Qué significa eso? Que mi organización tiene que estar preparada para el cambio, preparada para lo que se viene. No nos tiene que tomar de sorpresa una nueva tecnología. ¿Por qué? Porque mi organización tiene que estar preparada para ese cambio, preparada para el cambio. ¿Y por qué el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan? ¿Por qué fracasan? Porque, primero que nada, si ustedes se fijan en la parte de abajo de la columna que tenemos ahí a la derecha, dice, de 0 a 25, dice, prácticamente no crea, el valor creado es limitado, o sea, no importa mucho de lo que se está creando. La gente los clientes internos no están viendo cuál es el valor real de esta transformación, no están viendo cuál es el valor, ¿verdad? Hay otro, desde el 25 hasta el 75% dice, se crea valor, pero no se cumplen las metas. O sea, no hay cambio a largo plazo, ¿verdad? La gente no está viendo ese cambio a largo plazo. Entonces, deja de usar la tecnología, ¿verdad? Si la gente no le ve valor, lo único que hace es dejar la tecnología, dejar de usar y después la tecnología, digamos, muere por sí sola, porque al no ser usada, pues lo único que tiene como objetivo es morir, ¿verdad? Y por último, ¿quiénes son los que sí usan la tecnología? Dice, el valor meta se cumple. O sea, yo realmente cumplo con la meta, con el objetivo, con el valor sostenido a largo plazo. O sea, que significa que solamente ese 30% de los proyectos llegan a cumplir la meta prometida y el 70% no. ¿Y por qué el 70% no? Bueno, vamos a ver eso en el transcurso de la presentación, ¿verdad? Dice, en la mayoría de los países del mundo las ventas en línea crecieron en 90 días el año pasado, ¿verdad? Lo que tomó prácticamente 10 años crecer al e-commerce, ¿verdad? El e-commerce, por ejemplo, ¿verdad? El e-commerce despegó, se cree que prácticamente unos 30 años, ¿verdad? Especialmente en países como Paraguay, por ejemplo, donde el e-commerce prácticamente era un porcentaje muy, muy bajo, digamos, de todo lo que se comercializa. Hoy prácticamente crecimos 300, 400 en algunas empresas que ni soñaban tener e-commerce, hoy tienen e-commerce, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en esa línea, eso realmente es una disrupción, ¿verdad? Cuando se exponencia una tecnología, eso es realmente una disrupción de la tecnología, en este caso, dando un ejemplo, ¿verdad? El e-commerce, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué las empresas, por qué fracasa ese 70% de los proyectos, ¿verdad? Fracasan, ¿por qué? Porque no hay unas iniciativas digitales, pero como una estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos decir que una de esas flechas, por ejemplo, puede ser marketing, tiene su propia iniciativa digital, TI tiene su propia iniciativa digital, la gerencia general tiene su propia iniciativa digital, ¿verdad? BI tiene su propia iniciativa digital, logística tiene su propia iniciativa digital. Cada compartimiento estanco de las empresas tienen sus iniciativas digitales, pero ¿qué es lo que deberíamos realmente tener? Es una estrategia de transformación digital, un mapa, una hoja de ruta hacia dónde vamos y todas las áreas de la empresa deberíamos de apuntar hacia ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso, verdad? Bueno, primero que nada tenemos que tener
una visión estratégica, así como la que ustedes están viendo ahora, que primero que nada tenemos que tener un porqué, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión digital, cuál es nuestra ambición digital también, ¿verdad? Monetariamente, cuál va a ser nuestro retorno de esta inversión digital, ¿verdad? Ya no se habla más de ROI, se habla de Return Digital Investment, un RDI, ya no de un ROI, por ejemplo, acá, en las empresas digitales, ¿verdad? Tenemos que tener un qué, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuáles son los procesos que tenemos que mejorar, digitalizar, transformar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuál es esa experiencia de cliente que debemos afectar, ¿verdad? Que debemos mejorar, ¿verdad? Y por supuesto entran los modelos de negocios, nuevos modelos de negocios para crear los negocios digitales, ¿verdad? Y el cómo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que invertir en áreas diferentes que no teníamos a lo mejor pensado invertir anteriormente, ¿verdad? Y apalancar las tecnologías digitales y especialmente con datos, ¿verdad? O sea, eso es en general lo que se propone, ¿verdad? Como un plan. ¿Y cuáles son las oportunidades de la transformación digital? Las oportunidades son nuevos modelos de negocios, ¿verdad? La experiencia del cliente también está cambiando, tenemos e-commerce, tenemos apps, tenemos diferentes tecnologías que hacen que esa experiencia del cliente pueda ser transformada, ¿verdad? Y por supuesto también tenemos a nivel de procesos nuevas tecnologías que hacen que podamos mejorar los procesos como el digital marketing, el e-learning, ¿verdad? La analítica de datos también están acá y verdad que tenemos que mejorar en esos procesos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los pilares? Vamos a ir viendo. Aquí tenemos un comentario que nos hace un innovador por excelencia, ¿verdad? La tecnología no es nada, lo importante es que tenga fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si le da las herramientas, harán cosas maravillosas con ella, decía Steve Jobs, ¿verdad? O sea, vamos a hablar mucho de personas, mucho de gente, mucho de los colaboradores, porque realmente sin ellos esto prácticamente es un fracaso. ¿Y cuáles son los pilares de la transformación digital, ¿verdad? Los pilares son, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar ese chip. Por eso hablamos de el ser humano digital, ¿verdad? El mindset, el chip que teníamos, tenemos que cambiar. Tenemos que quitar ese chip analógico y cambiar por el digital. Y absolutamente no tiene nada que ver acá la edad. Existen personas con 20, 25, 30 años, una mentalidad totalmente que no quieren cambiar, que así como están haciendo su trabajo, les encanta, no quieren salir de su zona de confort y no van a cambiar su mindset. Como que también del otro lado existen personas de 50, de 60 años que sí tienen la actitud y por sobre todas las cosas la actitud para enfrentar los cambios y que sí pueden cambiar, ¿verdad? Y por supuesto también existen personas que no quieren cambiar. O sea, eso vamos a encontrar durante todo el proceso de gestión. Y lo hemos encontrado siempre en la gestión del cambio, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Bueno, por un lado está el ser digital que debemos implementar, pero vamos a ver qué significa eso, qué significa ser digital un poco más adelante. Personas, la cultura otra vez, cultura organizacional. Y aquí me gusta mucho mencionar lo que decía Peter Drucker, ¿verdad? Que es uno de los padres del management moderno, que decía que la cultura organizacional se come en el desayuno a la estrategia. O sea, hay que tener muy en claro la cultura y tenemos que hacer el seguimiento de la cultura. Y acá trabajamos muy de cerca con las áreas de recursos humanos, ¿verdad? Muy de cerca. Procesos. Hoy los procesos también vamos a mencionar más adelante que hay nuevas formas de hacer, nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de que los procesos deben desarrollarse, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco más adelante, tecnología también, nuevas tecnologías emergentes, por supuesto, y la experiencia del cliente. Al final, la experiencia del cliente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que mapear cuáles son los puntos de dolor de la relación con el cliente y esos puntos de dolor son los primeros que deberíamos atacar en la transformación digital. Bueno, ¿qué es lo que acelera la transformación digital hoy? Que el directorio no, la alta gerencia tampoco, los clientes TI no.
realmente lo que hoy está acelerando la transformación digital es la pandemia. Es la pandemia y por sobre todas las cosas, en este caso, en el caso nuestro de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? La carencia de vacunas, ¿verdad? Eso es lo que está acelerando, digamos, la transformación digital, porque se ve, digamos, que esto va a ir para largo, ¿verdad? Otra vez unos meses más, yo creo que va a ir hasta el año que viene, ¿verdad? Por el tema del problema de las vacunas. Así que tenemos que buscar otras alternativas para seguir haciendo negocio. ¿Y qué es el ser digital? El ser digital es, como dijimos, es un cambio de mentalidad. Y es más va por el ser que por otra cosa. Tenemos que tener una actitud preparada y la adaptabilidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Y otro tema muy importante del ser digital es que tiene que ser una persona enseñable. Constantemente debemos ir aprendiendo. Constantemente debemos ir aprendiendo y adaptándonos a los nuevos desafíos, porque los nuevos desafíos y los desafíos vendrán y más desafíos vamos a tener seguramente a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Bueno, y segundo, la cultura. Aquí en la cultura es muy importante tener en cuenta que, primero que nada, que tenemos que muchas cosas están cambiando, ¿verdad? Y las empresas también deben cambiar su modo de mirar un poco hacia adentro, ¿verdad? Y la cultura tiene que venir desde arriba, desde los accionistas hasta la última persona del organigrama. Debemos cambiar a la cultura digital, ¿verdad? Y que esa cultura digital se basa en que el cliente está en el centro de todo lo que habíamos hablado, como dijimos anteriormente. No es que el cliente está pensando en el cliente, no, tiene que estar en el centro absolutamente de todo. También la agilidad es importante. ¿Qué significa la agilidad? Significa que no podemos tener ni productos ni servicios que salgan en 6 meses, en 12 meses, no. Aquí se habla de que un MVP o un producto mínimo viable tiene que estar en 3 a 4 semanas utilizando justamente las tecnologías o los marcos de trabajo ágiles, mejor dicho, como Scrum o como Lean, Startup, ¿verdad? Mucha experimentación. ¿Qué significa eso? Prueba y error, prueba y error. Y también integración. ¿Qué significa la integración? Significa que todos debemos colaborar. Si ustedes se fijan en la parte izquierda del gráfico, ven que las ideas y los conocimientos y la experiencia también vienen de abajo para arriba en la organización. ¿Eso qué significa? Que mi organización tiene que ser colaborativa, que las ideas pueden venir de cualquier parte, no solamente del gerente, no solamente del gerente general, no solamente del directorio, no, de cualquier parte puede venir una idea. Y también debemos tener al dato como centro de nuestro análisis. O sea, la analítica de datos, todo lo que BI, tiene que estar dentro del centro de cualquier toma de decisión, ¿verdad? Y todo eso hace que se sume a la cultura digital. Eso es la cultura digital, ¿verdad? Bueno, en materia de procesos tenemos nuevas formas de hacer negocios, ¿verdad? En esta nueva forma de hacer negocios, la organización tiene que ser capaz de crear los negocios. Ya no tengo un negocio y voy a crear una empresa. O sea, yo tengo una idea de negocio y voy a crear una empresa. No, el negocio tiene que ser capaz de ir creando también negocios, ¿verdad? Entonces, la empresa debemos diseñarla para crear desde adentro para afuera. Esa sería. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí la empresa tiene que ser capaz de adaptarse a este mundo. Y este mundo cambiante implica eso, implica que nosotros aprendamos a generar negocios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le tenemos a Pedido Ya. Pedido Ya lanza en Paraguay el primer supermercado 100% online, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de empresas que entran prácticamente a cambiar las reglas de juegos de un mercado tradicional, ¿verdad? De retail, que son supermercados grandes y que hay marcas y que ellos pueden generar el e-commerce. No, ahora le vino un player que no tiene absolutamente, ni siquiera tiene atención al cliente, ¿verdad? Entonces,
ese tipo de nuevos negocios debemos de ser capaces de generar, inclusive dentro de nuestras empresas actuales, ¿verdad? Entonces, y uno de los errores más grandes que estamos cometiendo ahora justamente en temas estratégicos es que ponemos a la estrategia del negocio y a la tecnología enfrentados, ¿verdad? Y no están realmente alineados, ¿verdad? Entonces, primero o compramos la tecnología y después queremos que esa tecnología enchufarla al negocio, ¿verdad? O compramos o hacemos un negocio que no sabemos ni qué tecnología se adecua a ese negocio. Entonces, la alineación de la tecnología con el negocio o del negocio con la tecnología es una de las primeras cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Y hoy en día ya no se habla más de un proyecto tecnológico que sea solamente de un área, solamente de marketing, solamente de TI, solamente de la, qué sé yo, de la gerencia logística. No, todos los negocios tecnológicos son de la organización, no son de un área específicamente. Y en las tecnologías, tenemos las tecnologías emergentes que tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tenerla bajo lupa o bajo la atención de toda la organización. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ya hay bancos que están introduciendo la inteligencia artificial como parte de su proceso de atención al cliente, ¿verdad? RPA también es, Robot Process Automation también es una tecnología que está siendo utilizada por los call centers. La realidad aumentada también está siendo utilizada por el e-commerce, ¿verdad? La analítica de datos, y no solamente la analítica de datos que como conocemos nosotros hoy, que solamente sirve para analizar datos muertos, no, sino para analizar datos muertos, pero que nos den en perspectiva hacia el futuro. Por eso se habla de predictibilidad con esos datos, ¿verdad? Y por no último, ¿verdad? Lo más importante que tenemos nosotros, siempre tenemos que tener la experiencia del cliente en el centro de todo lo que hacemos, es tener al cliente externo, al cliente final, cliente feliz, accionistas felices y también clientes internos, colaboradores felices, crean clientes felices. O sea, nosotros tenemos que tener mapeado exactamente toda esa relación con el cliente, lo que se llama el Customer Journey, ¿verdad? Tenemos que tener mapeado exactamente en dónde tenemos esa relación y dónde pueden haber puntos de dolor, y esos puntos de dolor son los que primero deberían de ser transformados, ¿verdad? Entonces, siempre con el cliente en el centro de todas nuestras acciones, nuestros planes, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que tenemos 10 minutos para que termine nuestro tiempo, así que vamos a agilizar un poco más? ¿Y cómo hacemos la estrategia de la organización? Realmente hay 3 estrategias para implementar la transformación digital. Primero, ¿verdad? Solamente digitalizamos un área. Esa sería un paso de la transformación digital. Tenemos un área que sabemos que es un dolor, por ejemplo, para el cliente, y digitalizamos esa área. Entonces, después digitalizamos otra área más, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y el siguiente paso podría ser la transformación digital incremental, que justamente ahí ya con varias áreas digitalizadas, entonces ahí hacemos una transformación digital de toda la organización, ¿verdad? Y la última, que en el caso, por ejemplo, de la transformación digital disruptiva, es desde afuera para adentro. O sea, por ejemplo, vamos al caso de Walmart. Walmart 3 veces intentó, ¿verdad? Digitalizar un área de su empresa, no pudo, el área de e-commerce, tuvo que comprar una empresa 100% de e-commerce, y lo que hizo fue desde afuera para adentro cambió su empresa o toda la organización, digamos, hacia el e-commerce. Y hoy realmente sí se puede decir que ya, digamos, inclusive se deshizo de esa empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya logró instalar el e-commerce dentro de la empresa, desde adentro para afuera. Eso fue una estrategia que usó Walmart, ¿verdad? Y bueno, para terminar, las preguntas que tengan, por favor, escríbanlo en el chat del evento en LinkedIn.
Y esto estará grabado en el canal de YouTube para los que nos vieron desde el inicio. Muchísimas gracias por su atención. Y no sé si es que alguno de los que están presentes tienen alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutitos. Ok, perfecto. Entonces se entendió todo muy bien, se quedó claro. Cualquier cosa, por favor, vean en el canal de YouTube la grabación para aquellas personas que llegaron un poquitito tarde. Así que estamos a su disposición. Ahí tienen mis datos para las preguntas que quieran, mi correo electrónico, a través de LinkedIn también, ¿verdad? Así que a sus órdenes, muchísimas gracias por todo. Y realmente sí es posible la transformación digital. Solo tenemos que tener en cuenta que lo más importante es las personas que debemos transformar para que nuestro proyecto sea exitoso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.